Buenas tardes, apreciables compañeras y compañeros. A nombre del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y Senador de la República, maestro Alfonso Cepeda Salas, les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión del curso Los elementos de la nueva escuela mexicana, la planeación y el diseño de proyectos educativos, impartida por el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE, en el estado de Sonora. Extendemos un saludo respetuoso a las secretarias generales y secretarios generales de las secciones participantes y les agradecemos por facilitar las condiciones para llevar a cabo esta importante acción formativa. Asimismo, saludamos a los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en los estados. Con aprecio y profundo agradecimiento, saludamos a la doctora Beatriz Cota Ponce, rectora del Centro de Estudios Educativos y Sindicales, al doctor Marcos Ramírez Carrizosa, secretario técnico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales, y a su valioso equipo académico. Por supuesto, el reconocimiento y saludo fraterno a las 18,092 maestras y maestros participantes del curso que están en este momento conectados, a los equipos académicos de cada sección por su esfuerzo y dedicación. De manera muy especial, saludamos a la Comisión Organizadora Nacional que preside desde este salón de plenos del edificio sindical. En la conducción y moderación de este módulo estaremos la maestra María Concepción Martínez Márquez y su servidora, la maestra Alicia Flores Escobar. De manera muy breve, vamos a recordar el objetivo del curso, que es brindar acompañamiento técnico-pedagógico en relación con la conceptualización, planificación, diseño, implementación y evaluación de las metodologías de aprendizaje basadas en proyectos educativos. Y de forma muy específica, el objetivo del módulo titulado Contenidos para la planificación basada en proyectos es analizar e identificar los elementos que constituyen un contenido, los programas de desarrollo aprendizaje del programa sintético, para identificar hacia la definición y transitar hacia el propósito y la selección de las metodologías sociocríticas desde un enfoque interrelacionado. Reconociendo su interés en la preparación y profesionalización, les deseamos éxito. Cedo el uso de la voz a mi compañera y amiga, maestra Connie. Muchas gracias, maestra. Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales y ha participado en la organización de foros y congresos para docentes y personal de apoyo, y se ha desempeñado en capacitación y formación en liderazgos directivos. El maestro Job Fernando Campos Gutiérrez cuenta con una licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria, licenciatura en Ciencias de la Educación, maestría en Docencia, y se ha desempeñado en capacitación y formación de liderazgos directivos. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos, como siempre, a los intérpretes de la lengua de señas mexicanas, a la maestra Nexi Félix Quintana y al maestro Daniel Martínez Gámez. Les cedo pues el uso de la palabra a la maestra Fátima Gabriela y al maestro Job Fernando. Muchísimas gracias. Adelante.
comunicación. Y partiendo de ese encuadre de la sesión anterior, vamos a entrar en materia en la sesión 4. ¿Cuáles son los propósitos que nosotros vamos a abordar en esta sesión? Vamos a identificar el nivel taxonómico mediante acciones para relacionar el nivel en los diversos procesos de desarrollo de aprendizaje. Vamos también a analizar los elementos que constituyen un contenido y los procesos de desarrollo de aprendizaje del programa sintético. Identificaremos también la articulación de los contenidos por grado y por fase. Finalmente, analizaremos y reflexionaremos sobre la progresión de los PDA en los grados escolares de cada fase. ¿Qué abordaremos en esta sesión? Específicamente, ¿cuáles son los conceptos más recurrentes que vamos a estar trabajando? La integración curricular, la reconceptualización del currículum. Exploraremos los programas sintéticos por fase, desde la fase inicial, la fase 1, hasta la fase 6, secundaria y telesecundaria. En ese mismo análisis de los programas sintéticos, vamos a abordar los campos formativos, los 4 campos formativos: lenguaje, saberes y pensamientos científicos, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano a lo comunitario. Vincularemos los contenidos incluidos en los programas sintéticos a nuestro programa analítico, realizando un paseo por la ruta de trabajo del programa analítico con el programa sintético. Esa vinculación es muy importante establecerla y nos tendrá que quedar claro qué trabajo es el que ustedes van a desarrollar y que sin lugar a dudas ya lo han hecho durante el ciclo escolar anterior y durante el inicio y el transcurso del ciclo 2023, 2024 y 2024-2025. Finalmente, ubicaremos los PDA o los procesos de desarrollo de aprendizaje. Recuerden que los PDA contribuyen a configurar estrategias didácticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya en materia de trabajo en nuestros planos didácticos? Es importante que los PDA focalicemos el análisis, la reflexión, la comprensión, que se promuevan y se intervengan en las situaciones cotidianas que la escuela ha determinado. La comunidad escolar tiene a bien detectar con necesidades, problemáticas o intereses. Muy bien, vamos a detenernos un poco en la integración curricular. Anteriormente, los planes y programas presentaban cerrado en torno a la toma de decisiones. Nosotros teníamos ya nuestro plan, nuestros programas de estudio, nuestros planes de estudio listos. Los aprendizajes esperados ya estaban definidos. Ya nosotros nada más dosificábamos el trabajo que íbamos a hacer. Era algo donde no teníamos mucha intervención. Nuestra creatividad, pues, quizás estaba un poco limitada al trabajo que ya estaba determinado. En el enfoque, en este nuevo enfoque, el programa busca conectar distintas disciplinas de estudio para que los estudiantes puedan aprender de manera significativa. Esta interrelación de contenidos, de conocimientos, de habilidades y de valores está inmersa en los proyectos de trabajo, en los proyectos escolares, en los proyectos áulicos y en los proyectos comunitarios. Por lo tanto, se propone la integración curricular como un proceso que requiere de la experiencia, el aprendizaje, creatividad de los colectivos escolares, que nos queda claro que cada uno de nosotros en nuestros centros escolares implementamos distintas estrategias gracias a esa experiencia que nos ha dado el trabajo con los alumnos.
También trabajaremos la reconceptualización del currículum, porque es importante manejar esta reconceptualización. La revisión es necesario para poder adaptarlo a las necesidades de la sociedad actual. Es decir, mirar el currículum desde nuevas perspectivas, más dinámico, centrado en el estudiante, pero centrado también en nuestra comunidad. ¿Qué es lo que necesita nuestra? ¿Cuáles son esas necesidades? Abierta, va de quienes participan e intervienen en procesos educativos. Alumnos, padres de familia, maestros, directivos, personal de apoyo. Resulta necesario entonces favorecer los procesos de aprendizaje significativos, situados y pertinentes a las diversas realidades y los contextos de cada una de las comunidades educativas. Queremos un espacio también reflexivo. Es cierto, ustedes ya están en un programa analítico. En nuestra escuela, los docentes, no es una ruta que se elabora al inicio del ciclo escolar, sino que es una ruta dinámica, donde ustedes hacen un análisis de su contexto socioeducativo, utilizan distintas herramientas para llevar a cabo este análisis, entrevistas, formularios, evaluación diagnóstica a nivel nacional a través de Mejoredu. Estuvimos ahora trabajando la evaluación, determinando los contenidos de cada una de las fases, de cada uno de los grados. Trabajamos exámenes escritos también para medir el aprovechamiento escolar, en qué nivel de desarrollo se encuentran nuestros alumnos. Esta información que se desplegó gracias a esos análisis socioeducativos, a las condiciones académicas, al análisis del programa de estudio y el programa sintético y el contexto donde se ubica la escuela, pudimos elaborar una narrativa. Esa parte, maestros, resulta muy interesante que nosotros nos detengamos a hacer realmente el análisis de la narrativa en los colectivos docentes, en los consejos técnicos escolares, en compañía de todos los que integramos la comunidad escolar. Muchos de nuestros colectivos integraron a padres de familia a esos análisis y resultó de manera explícita pues algo muy rico, algo muy enriquecedor para poder nosotros determinar cuáles son los contenidos. ¿Por qué nos quisimos detener en el programa analítico? ¿Por qué? Porque el programa analítico, la parte medular, es ubicar los contenidos. Cada uno de los docentes, cada uno de los docentes que trabajan en las distintas fases, en los distintos campos formativos, en las disciplinas, en el caso específico de secundaria y telesecundaria, nosotros como especialistas en esa materia sabemos cuáles son los contenidos que nos presenta el programa sintético y cuáles son los contenidos que voy a ir determinando. Los contenidos sin ajuste que pasan directamente. Contenidos contextualizados. ¿Contextualizados por qué? Porque se interpreta y se resignifica los contenidos a partir de las situaciones o los problemas que ustedes detectaron en ese análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Es por eso que quise detenerme para que ustedes ubicaran en su programa analítico, que comprende un sinfín de pasos, de fases, de dinámicas de trabajo en esta ruta, en el análisis del contexto y en la ubicación de los contenidos. Contenidos sin ajuste, contenidos contextualizados y los contenidos nuevos que ustedes pudieran de alguna manera determinar en su colectivo docente que necesitamos incluir en este programa analítico. Una vez que nosotros hemos hecho este trabajo, que no es un trabajo del mes de agosto en la fase intensiva ni del mes de septiembre, es un trabajo continuo, es un trabajo en colaboración con los actores educativos, es un trabajo dinámico y
Algo muy preciso que quisiera yo manejarles también, que nuestro programa es dialógico, está abierto al diálogo, a entender por qué estos son los contenidos que voy a manejar, qué están atendiendo estos contenidos en el programa analítico. Es importante, maestros, este análisis, estas reflexiones, estos intercambios entre ustedes para la elaboración de su programa analítico. No me queda duda que hemos hecho un excelente trabajo porque hemos estado aprendiendo, hemos estado resignificando y hemos estado abordando de manera puntual el análisis del programa sintético para poder nosotros elaborar el programa analítico. Vamos también a hacer un espacio, porque quiero recalcar la importancia del ejercicio de problematización. Este ejercicio de problematización que nos causó a todos una intriga. ¿Qué es esto? ¿Qué entendemos por problematización? Y me gustaría a mí que centráramos nuestra atención en el paso, en los cuestionamientos 1, 2, 3, 4 y 5. Este tipo de cuestionamientos que abren el espacio al diálogo nos va a brindar también, maestros, la oportunidad de determinar esa narrativa, esa parte de la toma de decisiones que tenemos que tener en nuestros centros de trabajo. El primer cuestionamiento es qué situaciones y problemas identificamos en nuestros contextos. Ya las tenemos identificadas. ¿Qué sabemos de esas situaciones, de esos problemas, de esas necesidades en las que queremos incidir? Y esta es una plática enriquecedora en ese equipo colaborativo de trabajo con sus directivos, con los padres de familia, con los maestros. ¿Cómo imaginamos que puede llegar a ser lo que queremos cambiar? ¿Con qué contamos para abordar la tarea? Ese punto 4, maestros, es importante. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Tenemos nuestro plan de estudio para educación, tenemos nuestro programa analítico, tenemos nuestras estrategias, pero sobre todo tenemos ese entusiasmo, esas ganas de incidir en la educación y en el trabajo con nuestros niños, niñas y adolescentes. En el punto 5, maestros, ¿cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Requiere ser abordada en todos los grados o solo en algunos grados? Es nada más enfocándonos en la fase 1, en la fase 2, o se da a lo largo de todas las fases desde la 1 hasta la 6. ¿Qué es pertinente? ¿Qué participación tenemos los que integramos esa comunidad escolar? Ahí en el punto 5 también yo veo necesario abordar qué contenidos de nuestro programa sintético resultan necesarios para contextualizar a nuestro entorno, a nuestra necesidad. Finalmente, ¿qué participación esperamos de actores externos a la escuela? De los que están a nuestro alrededor, del señor de la tienda, de las personas, instituciones que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje, de todo lo que nos encontramos nosotros a nuestro alrededor. ¿A quiénes podemos recurrir en un momento dado como apoyo? ¿Qué padres de familia pueden apoyar también esta parte del proceso en la elaboración de los proyectos comunitarios, de los proyectos áulicos y de los proyectos escolares? Es importante en este trabajo, en este ejercicio de problematización, llevar a cabo un plan, un diálogo para medir y para poder obtener nosotros resultados satisfactorios. Es parte de una organización que nos distingue a todos los maestros. El ejercicio de problematización, entonces, vamos analizándolo y vamos viendo cómo nos van a apoyar estos cuestionamientos en nuestros centros escolares. El ejercicio de problematización
no es prioritario del inicio de ciclo escolar. Lo podemos hacer en cada reunión de consejo técnico. Incluso lo podemos hacer en reuniones de academia, en pláticas de pasillo. Pero ¿cómo? ¿Con qué contamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Qué contenidos vamos a abordar? ¿Qué es pertinente? ¿Qué no es pertinente? Muy bien, maestros, creo que es bastante trabajo, bastante arduo, pero confiamos en que esta organización pues tiene que rendir frutos. Como parte de la organización de los contenidos, voy a ceder el micrófono al maestro Job, quien nos está acompañando también en esta tarde para seguir brindando esa orientación que necesitamos y que tenemos a bien compartir. Gracias, maestra. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de formación en el que, sin duda alguna, tenemos un objetivo en común: seguir fortaleciendo nuestra práctica educativa en el marco de la aprobación de este Plan de Estudios 2022 y sobre todo en el diseño de proyectos, que es una de las principales características de este plan. Por esta razón, a continuación, estaremos hablando sobre el tema de organización de contenidos desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, sabiendo que esta organización de contenidos es uno de los primeros pasos que hay que abordar al momento de diseñar los proyectos, y por ahí pudieran surgir dudas de decir, bueno, ¿y qué contenidos voy a abordar primero? ¿Cuál abordo después? ¿Cuál abordo al final? Estas dudas las iremos resolviendo desde el punto de vista o las orientaciones que nos brinda la nueva escuela mexicana. Y partiendo de esto, podemos decir que la nueva escuela mexicana promueve orientaciones pedagógicas que han sido diseñadas para tener un impacto real y positivo en la práctica educativa diaria que llevamos a cabo con nuestros estudiantes. Este enfoque se centra en que las actividades en el aula no sean solo un cumplimiento de programas, sino que se conviertan en una oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades y aprendizajes significativos. Es decir, la nueva escuela mexicana busca transformar la práctica educativa en oportunidades de aprendizaje significativos para los alumnos, en donde se fomente la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la colaboración, y esto desde un proceso educativo más dinámico, pero principalmente contextualizado a las realidades de nuestros estudiantes. En este sentido, las orientaciones de la nueva escuela mexicana buscan que los docentes puedan integrar conocimientos de manera contextual y relevante, adaptándose a las necesidades y características propias de nuestros contextos, propias de nuestros alumnos. Y en este sentido es posible fomentar así un aprendizaje más profundo, más significativo. Partiendo de esto, el docente será un actor fundamental en el desarrollo de los aprendizajes significativos de las niñas, niños y adolescentes, ya que para será imprescindible que se tenga como base o punto de partida de la labor educativa el conocimiento de la realidad de nuestro salón de clases, el conocimiento de la realidad de nuestros alumnos y el conocimiento de la realidad y particularidades específicas de cada uno de nuestros contextos. A partir de esto y como punto de partida, podremos ir avanzando en el aprendizaje cada vez más significativos para nuestros alumnos. Por esta razón, la nueva escuela mexicana, a través de uno de sus documentos rectores, que es la nueva escuela mexicana, Principios y Orientaciones Pedagógicas, enlista entre sus apartados algunos principios que debemos de considerar al momento de estar organizando los contenidos, y que son estos que precisamente aparecen en este momento en pantalla y que a continuación iremos desarrollando uno a uno. Sin embargo, en conjunto es posible decir que estos principios buscan que la educación que impartimos dentro del aula con nuestros alumnos se realice bajo un enfoque equitativo, inclusivo, democrático, pero también significativo y contextualizado. En este sentido,
El primero de los principios que nos marca la nueva escuela mexicana para la organización de contenidos nos dice: los docentes debemos interrogarnos sobre estas formas de organización, pero partiendo de la pertinencia para nuestro contexto escolar. Y para esto es posible plantearnos algunas interrogantes que nos permitan obtener información sobre las situaciones y problemas que se presentan en nuestro contexto, qué características y condiciones particulares hemos identificado y que están influyendo en la práctica educativa con los alumnos. De igual forma, podemos cuestionarnos con qué contamos, pero también de qué carecemos al abordar la tarea pedagógica. Todas estas interrogantes, así como todas aquellas que los docentes consideren pertinentes, pueden ayudarnos a definir las formas de organización de los contenidos, basándonos en nuestros contextos propios, haciendo hincapié que el objetivo principal siempre será desarrollar en nuestros alumnos aprendizajes significativos, relevantes y contextualizados. Y es precisamente ahí donde rinde efecto el Plan de Estudios 2022, porque sabemos que este documento es de carácter nacional y hasta este punto es inacabado, porque esta propuesta curricular culmina su objetivo pedagógico al momento en el que es contextualizado a la realidad de los alumnos y contextualizado a la realidad de cada una de las localidades en las que desarrollamos nuestra práctica educativa. Por esta razón es importante partir de ese conocimiento que tenemos de nuestro contexto propio. Otro de los principios que nos marca la nueva escuela mexicana para la organización de contenidos surge precisamente de un concepto que señalaban hace un momento. Es dialógico. ¿En qué sentido? En el sentido de que partimos del trabajo colaborativo que tenemos con el colectivo docente. Por eso es importante reflexionar individual y colectivamente sobre cuáles son las formas de organización pertinentes en nuestra comunidad escolar. Es decir, necesitamos analizar desde diversas vertientes, tanto individual como colectivamente, los puntos de vista, opiniones, experiencias y cada uno de estos aspectos que nos permitan identificar cuál sería la forma más pertinente de organizar estos contenidos, pero teniendo como punto de partida, dijimos, conocer las características y situaciones propias de cada uno de los contextos. Del mismo modo, es importante recuperar el sentido de la experimentación pedagógica desde un punto de vista lúdico, que lleve a la integración de áreas y campos de conocimiento y asignaturas. Y aquí me gustaría hacer referencia a una frase que dice: si un niño no aprende de la manera en la que enseñamos, quizás entonces debemos enseñarle de la manera en la que él aprende. Y con esto queremos hacer referencia al hecho de que en nuestras aulas vamos a encontrar gran cantidad de estudiantes heterogéneos entre sí, algunos con sus propias motivaciones y intereses, otros con sus dificultades y problemáticas, otros más con sus propios estilos de aprendizaje y con sus inteligencias múltiples. Y es ahí donde el docente tiene que tener la capacidad de adaptarse a esas diversidades y encontrar estrategias de enseñanza que le permitan atender a esta diferenciación entre estudiantes, atender los intereses, las potencialidades, las problemáticas, las opiniones y partir de estas mismas para garantizar esta pertinencia en la organización de contenidos. Es importante también señalar que otro de los principios de la nueva escuela mexicana es impulsar el sentido lúdico en las actividades que realizamos con los alumnos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es desarrollar y fomentar el interés y la motivación de nuestros alumnos hacia su propio aprendizaje, partiendo del hecho de que es importante no olvidar la vinculación de contenidos, como lo señala el principio, entre las diversas disciplinas de los campos formativos que constituyen este Plan de Estudios 2022. Por otro lado, sabiendo la importancia que tienen los padres de familia en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, otro de los principios que nos marca la nueva escuela mexicana para esta organización de contenidos, nos dice: maestro, es necesario
organizar estrategias y actividades de apoyo para las familias en el tratamiento de los contenidos para que sea beneficioso en la formación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque sabemos que existe esta triangulación sumamente necesaria e imprescindible que se conforma entre alumno, escuela y maestro y padre de familia. En este sentido, el padre de familia, al brindar acompañamiento a sus hijos, probablemente necesita el apoyo y fortalecimiento del docente. Por esta razón, un aspecto que no debemos dejar de lado es la comunicación constante con los padres de familia, buscar cómo vincularlos y cómo involucrarlos en la vida académica de los propios alumnos. Señalaban que alguna de las actividades que podíamos realizar aquí es reuniones periódicas o bien aprovechando el uso de los medios de comunicación y las tecnologías, pues tener una comunicación constante a través de los grupos de WhatsApp o incluso en llamada, pero con la finalidad de que el padre de familia encuentre un espacio también de apoyo al momento de brindar acompañamiento a sus hijos. Por otro lado, otro de los principios a considerar es revisar o diseñar materiales de trabajo y elegir los que se juzguen pertinentes para incluirlos en la planeación. Y esto surge debido a que ante la gran cantidad de recursos, materiales y demás herramientas existentes que el docente pudiera encontrar para la implementación de su práctica pedagógica, es necesario hacer una revisión minuciosa de estos, una revisión que le permita elegir aquellos que tengan mayor pertinencia con los contenidos a abordar, aquellos que tengan mayor pertinencia con las necesidades educativas de sus estudiantes, aquellos que tengan mayor pertinencia con el mismo contexto en el que se encuentran. Por último, nos señalan la nueva escuela mexicana que debemos de considerar la información que se recaba constantemente en el diagnóstico, ya que ésta puede sugerir formas de organización de los contenidos y por supuesto que así es, debido a que el diagnóstico sin duda alguna siempre será el punto de partida para la organización de contenidos y para nuestra práctica educativa en sí, ya que a través de esta podemos identificar las diversas áreas de oportunidad, necesidades educativas, la realidad de nuestro propio contexto. Y de esta manera analizar, reflexionar, identificar y priorizar esos contenidos que podamos tomar la decisión de implementarlos que nos permitan solventar estas necesidades que se nos presentan particularmente a cada uno de nuestros contextos educativos. En general, podemos decir que la organización de contenidos desde la nueva escuela mexicana, hay puntos a mencionar, no es secuencial, es flexible. ¿Por qué? Porque no obedece a un criterio en particular, obedece a las necesidades, a las particularidades de cada contexto, a la realidad en donde nos ubicamos. Y de igual forma, es importante resaltarlo, ningún contenido del programa sintético es más importante que otro. Todos son importantes, ya que a través de estos podemos garantizar el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Entonces, a partir de esto, corresponde a cada colectivo vincularlos y organizarlos con las situaciones o problemáticas identificadas a partir de la lectura de la realidad que cada uno de estos realizamos. Y lo señalaban hace un momento. ¿Y cuándo hacemos la lectura de la realidad? ¿Lo hacemos al inicio? ¿Lo hacemos cotidianamente de manera flexible, cuestionándonos dónde estamos, cómo vamos, cómo hemos avanzado? Y en este sentido, ver en esta flexibilidad qué aspectos hay que considerar. Algunas de las interrogantes que permiten brindar orientación hacia esta lectura de la realidad de nuestras escuelas pueden ser, por ejemplo, el cuestionarnos qué contenidos nos pueden ayudar a analizar, comprender, explicar y transformar estas situaciones o problemas, o bien qué contenidos es necesario trabajar con las o los estudiantes porque les permiten ampliar su conocimiento, su comprensión y análisis de esta situación o problema en sí.
Partimos entonces de que la organización de contenidos dentro de este plan de estudios 2022 no se encuentra definido de una manera estructurada, sino que más bien parte del conocimiento de nuestra realidad y de las necesidades en las que nos ubicamos. Volvemos a hacer hincapié, el objetivo principal es desarrollar en nuestros estudiantes aprendizajes contextualizados, aprendizajes relevantes y significativos a su realidad. A continuación, iniciaremos entonces con el trabajo de análisis de contenidos, partiendo de los tipos, niveles taxonómicos y por ahí el desglose de las estructuras de contenidos y sus PDA. Para eso, cedo el micrófono a la maestra Gaby para que brinde el acompañamiento. Excelente, maestro, excelente resumen para dar inicio al análisis de estos contenidos, los tipos de contenidos. Quiero ubicarlos también, maestros, en dónde vamos a encontrar los contenidos. En el programa sintético. También los vamos a ubicar en el programa analítico que nosotros vamos a desarrollar a partir del análisis del programa sintético. En el programa sintético vamos a encontrar los elementos curriculares, el panorama de contenidos por fase, por campo formativo, por disciplina en el caso de secundaria, los ejes articuladores, campos formativos y ejes articuladores. Nuestro programa analítico, recuerden que es un proceso y un diseño curricular continuo. Ahí se abordan también los contenidos que ustedes ya filtraron, que ustedes ya reorganizaron, que ustedes dosificaron, atendiendo la necesidad de su contexto educativo. Este documento es un documento flexible, lo vamos a estar elaborando durante todo el ciclo escolar. Los contenidos los podemos ir cambiando. Si en un principio pensamos que esos contenidos iban a satisfacer la necesidad y después nos dimos cuenta por el contexto, por el dinamismo de nuestro centro escolar que no nos resultó, se pueden hacer cambios. Hay elementos en el programa analítico centrales para el trabajo docente. ¿Cuáles son esos elementos? Las orientaciones didácticas. A partir del análisis de los PDA, nosotros vamos a poder identificar qué orientaciones didácticas vamos a trabajar rumbo al plano didáctico, rumbo a los proyectos áulicos, a los proyectos comunitarios o a los proyectos escolares. Sin lugar a dudas, maestro, este es un programa dialógico, atendiendo pues la inquietud, la creatividad, la necesidad de ustedes como docentes. Y entrando ya de lleno con la tipología de los contenidos. Es importante que nosotros veamos que en la nueva escuela mexicana los contenidos se organizan en varios tipos para facilitar, para poder adaptar a la necesidad de los estudiantes y a la realidad de su entorno. Tenemos aquí en primer plano los declarativos, el saber el qué. Los procedimentales, actitudinales, el saber ser. Los procedimentales es el saber hacer. En los declarativos vamos a encontrar aquellos que son conocimientos específicos que los estudiantes deben adquirir, como datos, hechos, definiciones, clasificaciones. Regularmente los vamos a encontrar en las clases de historia, es donde nosotros los podemos visualizar. No quiere decir que sean prioritarios en la clase de historia, pero sí atienden conceptos que debemos de tener bien claros. Datos. Se evalúan con ejercicios de definición, con preguntas de comprensión, con pruebas teóricas. Tenemos también los procedimentales. Un ejemplo de los procedimentales son los problemas matemáticos, aquellos que llevan a cabo, ponen en juego las habilidades, el trabajo en equipo, las estrategias que permiten aplicar los conocimientos que nosotros tenemos, el saber hacer las cosas a través de alguna dinámica, de alguna estrategia. En esto se incluyen técnicas, se incluye el método, se
incluyen procesos, obviamente se incluyen los proyectos con cada una de las fases. Los procedimentales enseñan al estudiante cómo utilizar el conocimiento, el cómo hacerlos, ¿no? De manera muy práctica. También encontramos los contenidos actitudinales, el saber ser, y estos contenidos están muy relacionados a los valores, a las actitudes, a los comportamientos, y fomentan precisamente el desarrollo de los valores. Acuérdense que en el enfoque humanista, pues se trabaja mucho esta parte de el cómo ser una persona que favorezca la convivencia, la ciudadanía responsable, la conciencia social en la comunidad educativa. Tenemos también dentro de los tipos de contenido los transversales. Los transversales no se limitan a una sola asignatura, a una sola área, a una sola fase. Se aplican de forma transversal en la educación. Son temas comunes a todas las áreas o niveles dirigidos de forma integral. Un poco más adelante vamos a ver algunos ejemplos del programa sintético de algunas de las fases para que ustedes los puedan pues visualizar de alguna manera y los puedan ir identificando en sus programas sintéticos, en la asignatura, perdón, en la disciplina, en el caso de secundaria, o en la fase o en el programa o en el campo formativo en el que ustedes estén trabajando. Los transversales tratan de concientizar hacia los desafíos actuales porque los estamos viendo de manera recurrente. ¿Dónde encontramos este tipo de contenidos? En la educación cívica, educación para la igualdad, en la educación de salud, educación sexual. Son temas regularmente de relevancia social. Hay otros tipos de contenidos que son los socioemocionales, son esenciales para el bienestar emocional. Creo que muchos de ustedes ya los han identificado, no sabíamos que tenían esa terminología, para qué eran útiles. Se encuentran dentro de los socioemocionales, precisamente para el manejo de las emociones, para el control, el autocontrol, ayudan a los estudiantes a gestionar sus emociones y a desarrollar relaciones sanas, ambientes pacíficos, afrontar ciertos retos en equipos, en trabajos colaborativos, en el trabajo por proyectos que es tan difícil entre los estudiantes. Pues este tipo de contenidos los vamos a ir identificando y si en nuestros diagnósticos, en nuestra lectura de la realidad, nosotros nos dimos cuenta que hay una necesidad de establecer contenidos socioemocionales, vamos identificándolos en nuestro programa sintético y quizás vamos poniéndolo como prioritarios. Estos sí o sí hay que manejarlos desde un principio, hay que manejarlos en esta parte, en esta... quizás podemos decirlos en el primer mes, en la primera semana, hay que integrarlos al proyecto. Hay otro tipo de contenidos ahí en el número 6, que son los prácticos y contextuales. Estos maestros abordan situaciones reales que favorecen obviamente el aprendizaje significativo. Están totalmente relacionados con el entorno inmediato de los estudiantes y con su comunidad. Un ejemplo de ellos son la resolución de los problemas en el medio ambiente. La finalidad de ellos es conectar el aprendizaje con la realidad que viven en los hogares, la realidad que viven en la comunidad y la realidad que viven también ellos en sus escuelas. Continuando con este análisis de la tipología de los contenidos, tenemos estos dos últimos, que son los digitales y los tecnológicos. Estos centran el uso en las herramientas digitales, el desarrollo de competencias tecnológicas. Es importante visualizar que el objetivo de estos es preparar al estudiante para interactuar de manera eficaz en el mundo digital, buscar información, comunicar ideas. Creo que este tipo de contenidos, cuando nosotros los abordamos con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, pues resulta muy de la mano con lo que ellos están viviendo ahora en las nuevas tecnologías y están íntimamente relacionados con el resto de los contenidos, porque se pueden abordar los famosos
podcasts que están tan de moda entre nuestros estudiantes y que de alguna manera impactan en el resto de los contenidos, y es la parte lúdica, la parte que les gusta a nuestros estudiantes, sobre todo pues a nuestros estudiantes de secundaria y de telesecundaria, y por qué no, también en la fase 6. Ahí, educación inicial y preescolar, no descarto la posibilidad del uso de las tecnologías, porque también nuestros pequeños abordan este tipo de contenidos. Finalmente, tenemos los contenidos interculturales, porque hay una valoración y respeto por la diversidad cultural. Un ejemplo de esto son las celebraciones tradicionales. Acabamos de pasar en nuestro país a nivel nacional la celebración del Día de Muertos. Esas celebraciones están íntimamente ligadas a los contenidos interculturales en nuestros programas sintéticos. Vamos abordando, vamos buscando qué tipo de contenidos favorecen. ¿Por qué es importante hacer este énfasis en la tipología de los contenidos? Para que ustedes los puedan ver de una manera distinta. Mira, este tipo de contenidos los voy a ubicar, vienen en el programa sintético, en mi fase, en mi disciplina. Vamos buscando la manera de hacer este acomodo en mi programa analítico. De ahí parte la necesidad de que nosotros el día de hoy los podamos abordar. Muy bien, maestros. Vamos viendo los ejemplos. No quiero detenerme mucho porque estos se los pongo nada más meramente como un ejemplo para que ustedes vean que estos contenidos existen en nuestros programas sintéticos, en el campo formativo, en las distintas fases. Un ejemplo del contenido declarativo es entrevistas con personas de la comunidad para conocer diversos temas. Recuerden que aquí queríamos conocer en la parte de los declarativos los conceptos, datos, fechas, que es importante que se trabajen en esas entrevistas, y es como nosotros vamos acumulando pues material en los contenidos. Ese contenido está en el campo formativo de lenguajes en primaria en la fase 4. Dentro de la tipología, ahorita veíamos también los procedimentales, el saber hacer. ¿Cuál es el que encontramos nosotros en preescolar, en la fase 2, en el campo formativo de saberes y pensamientos científicos? Clasificación y experimentación de objetos y elementos del entorno que reflejan la diversidad de la comunidad o región. Fíjense bien. Probablemente algunas de nuestras compañeras maestras de preescolar ya trabajaron este contenido, y lo trabajaron pues desde un punto de vista abordando la parte de un proceso, porque clasifican, experimentan objetos y elementos del entorno que reflejan la diversidad de la comunidad o región. En los actitudinales, el ejemplo que tenemos es transformación responsable. Fíjense bien la parte, estas dos primeras palabras, transformación responsable, y atiende la parte de los contenidos actitudinales. ¿Por qué? Porque ellos realizan una transformación responsable del entorno al satisfacer necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda. Este contenido lo encontramos en preescolar, en la fase 2, en el campo formativo, ética, naturaleza y sociedad. La tipología de los contenidos, encontramos estos, miren, los transversales, que no se limiten a una sola asignatura o una sola área o alguna sola fase. Encontramos dos contenidos en la fase 2 de preescolar y en la fase 3 de primaria, que ustedes podrán decir, oye, se parecen, son iguales, pero uno lo están trabajando en preescolar y otro lo están trabajando en primaria. Primero y segundo de primaria, fase 3. Los derechos de las niñas y niños como base para el bienestar integral y el establecimiento de acuerdos que favorecen la convivencia pacífica. O sea que nuestros compañeras de preescolar trabajan un contenido transversal
y sin darnos cuenta que en primaria pues está abordando el contenido derechos a la igualdad de género y vida sin violencia, estereotipos de género que pueden inducir a formas de violencia, desigualdad y discriminación. Al hacer nosotros la interpretación y la resignificación de los contenidos, nos damos cuenta que vamos hacia un mismo proceso de desarrollo. Y recuerdan ahorita en la tipología de los contenidos, en los transversales, pues están de manera paulatina, hacen presencia durante todos los niveles educativos. Son contenidos que vamos a encontrar en todas las fases. Los contenidos socioemocionales, ahorita les mencionaba yo la importancia, son esenciales para el bienestar emocional. Creo que post pandemia, que aún sufrimos esa parte en nuestros centros escolares, son importantes que los trabajemos, maestros. ¿En qué momento ustedes toman la decisión? ¿En qué lugar, en qué espacio? Ustedes toman la decisión. Hay que ubicarlos en nuestro programa sintético y ver de manera pertinente en qué parte vamos a trabajar el contenido, formas de ser, pensar, actuar y relacionarse. Comunicación oral de necesidades, emociones, gustos, ideas y saberes a través de los diversos lenguajes desde una perspectiva comunitaria. Son contenidos que se abordan de manera transversal, pero específicamente son socioemocionales. Los encontramos ¿dónde? En el campo formativo del humano a lo comunitario en la fase 3 y en el campo formativo del lenguaje en la fase 2. Tenemos también los prácticos y contextuales. Abordan situaciones, como les decía ahorita, reales. Herramientas, máquinas e instrumentos como extensión corporal en la satisfacción continua de intereses y necesidades humanas. Este lo encontramos en el campo del humano a lo comunitario en la fase 6. Ahí en la parte de tecnología encontramos estos contenidos que los vamos a ver de manera práctica. Y como este contenido, maestros, vamos a encontrar muchísimos otros contenidos que aluden de manera práctica, contextual, socioemocionales, actitudinales, procedimentales, etcétera, etcétera. Los digitales, ahorita les decía yo cómo los digitales los podemos abordar desde inicial, preescolar, primaria y obviamente pues en secundaria y telesecundaria. Y el contenido es evaluación de sistemas tecnológicos, lo encontramos en la fase 6, en el campo formativo, de lo humano a lo comunitario. Si nosotros hacemos un análisis y vamos agrupando estos contenidos, los tenemos plenamente identificados y les vemos este toque, esta esencia, este es digital, este es socioemocional, ¿en qué momento los voy a ocupar? ¿En cuándo los voy a utilizar? En el programa analítico, ¿dónde los voy a ir agrupando? Son contenidos que voy a ir contextualizando, son contenidos que los voy a retomar tal cual, o son contenidos que no los encontré, pero que los ocupo, los nuevos contenidos, ¿no? Finalmente tenemos los interculturales, la valoración y el respeto por la diversidad cultural. Y tenemos el ejemplo, recursos y juegos de lenguaje que fortalecen la diversidad de formas de expresión oral y que rescatan la o las lenguas de la comunidad y de otros lugares. Campo formativo, lenguajes, preescolar, fase 2. Si se dieron cuenta, maestros, pues hicimos un recorrido por todas las fases, por algunos campos formativos, tratamos de abordar distintos campos formativos, pero la tarea de ustedes es ubicar los contenidos, el tipo de contenidos en su programa sintético, en su fase, en su campo formativo, para que puedan serles útil, verlos con otros ojos, verlo con otro panorama, ¿no? Esta organización, ya a manera de resumen de la tipología, busca una educación integral que prepare a los estudiantes tanto en el ámbito académico como en el de convivencia, en la parte cultural, que puedan también contribuir de manera positiva a su comunidad y enfrentar los retos del mundo actual.
Muy bien, vamos a dar paso al análisis después de haber escuchado los tipos de contenido, a las taxonomías, ya de manera más específica, qué es lo que aborda cada uno de esos contenidos. Y vamos a hacerle el micrófono a nuestro compañero Job. Muy bien, maestra. Bueno, pues continuando con este tema, creo que es importante hacer una pequeña pausa y dar pasos hacia atrás y señalar, ok, a ver, estamos hablando primeramente de organización de contenidos. Hablábamos y nos cuestionábamos, bueno, ¿y qué contenidos tengo que abordar primero? ¿Qué contenidos tengo que abordar después? Decíamos que dentro de la nueva escuela mexicana, en este plan de estudios 2022, lo define la realidad de mi contexto, la realidad que las necesidades educativas que se le presentan a los estudiantes. Entonces, a partir de esa lectura de la realidad que hace el colegiado docente, es como organizamos estos contenidos. Ah, ok, perfecto. Paso siguiente, hablamos de la tipología de los contenidos que se encuentran en el programa sintético en cada una de sus fases. Y decíamos con anterioridad, es importante ubicar en qué tipo, cuál es el tipo en donde se ubica este contenido para saber si es declarativo, si es procedimental, si es actitudinal, si es de carácter tecnológico, si es socioemocional, qué pretende desarrollar en los estudiantes. Y precisamente a través de esta ubicación en la tipología es como vamos a poder ver desde otros ojos, señalaban, el objetivo que pretende este contenido. Ahora bien, pudiera surgir la duda de decir, ok, ya sé cómo organizar los contenidos, ya sé a qué tipología pertenece, pero ¿y ahora cómo los voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer con ellos? Ah, bueno, es momento entonces de hablar un poco sobre la taxonomía de estos contenidos, en el sentido de adentrarnos un poco a lo que es el ADN mismo del contenido y su proceso de desarrollo de aprendizaje, en el que a través de estos podemos encontrar cuál es el objetivo que pretende ese contenido, ese proceso de desarrollo de aprendizaje a través de su verbo operativo y de esta forma poder ubicarlo según el nivel en el que corresponda para saber qué tipo de actividades realizar con él y qué tipo de evaluaciones, cómo lo voy a observar. Para esto nos vamos a apoyar precisamente de las taxonomías que constituyen una alternativa para identificar dónde estamos y hacia dónde queremos llegar en el proceso de generación del aprendizaje en las diferentes disciplinas de los campos formativos de este plan de estudios. Es decir, estas taxonomías son una herramienta que ayudan a estructurar y guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindan una dirección clara, digamos, sobre el tipo de actividades que tenemos que realizar que se encuentren alineados a los objetivos que persigue el contenido y su y su proceso de desarrollo de aprendizaje, así como el tipo de evaluación que tendré que aplicar para este. Decíamos que cada uno de los contenidos que se contienen en el programa sintético, a partir de su proceso de desarrollo de aprendizaje, lleva consigo verbos operativos, verbos que describen acciones específicas que los alumnos deben de demostrar. Tienen precisamente esa característica de ser observables, dan rumbo a las actividades de aprendizajes a desarrollar y permiten también poner énfasis en la evaluación de los desempeños que tienen que alcanzar los estudiantes. En este sentido, las taxonomías enfatizan el aprendizaje como un proceso dinámico, donde los estudiantes no solo memorizan información, sino que aplican, analizan, evalúan y crean conocimiento. Partiendo de esto, estas taxonomías permiten identificar y organizar los objetivos de aprendizaje de cada uno de los contenidos en diferentes niveles de complejidad, desde los más básicos, que son los de pensamiento de orden inferior, como por ejemplo recordar, comprender, aplicar, hasta los más complejos, que son de pensamiento de orden superior, como analizar, evaluar y crear. Y cada uno de estos niveles trae consigo objetivos a alcanzar, así como
como verbos operativos que se clasifican en estos niveles. Partiendo de esto, el nivel de recordar consiste en la capacidad de recuperar información básica, reconocer o hacer uso de la memoria, de la información relevante para traerla a la memoria de largo plazo y poder retomarla posteriormente. En un segundo nivel, que es comprender, el objetivo es construir un significado a partir del material educativo trabajado, ya sea lectura, ya sea explicación, pero que el estudiante puede interpretar o traducir el significado de ese material. En un tercer nivel, que es aplicar, aquí se busca reflejar el uso de la información en situaciones prácticas o nuevas, aplicar un proceso aprendido de lo que ya ha trabajado, aplicarlo en su vida real. Analizar, que ya entramos al pensamiento de orden superior. En este nivel se busca que los estudiantes, o consiste más bien en descomponer la información en partes más pequeñas y entender su relación, cómo se relacionan estas partes desglosadas. En el siguiente nivel, que es evaluar, aquí ya nos vamos a que el estudiante emita juicios o valores, argumentos con base a los criterios y estándares establecidos, a partir de lecturas, a partir de diálogos. El alumno ya tiene la capacidad de emitir juicios. Por esta razón, ya no nos quedamos solo en recordar lo que se dijo o lo que leí, sino que nos vamos a un nivel de pensamiento de orden superior en el que de eso que me estoy acordando puedo emitir un juicio. Y por último, que es el nivel más alto de crear, aquí en este nivel se centra en generar ideas y productos nuevos de lo ya aprendido. En cada una de estos niveles, clasificados en pensamiento de orden inferior y pensamiento de orden superior, encontramos verbos operativos, que son los que nos van a ayudar a definir qué tipo de actividades puedo realizar según el objetivo pretendido. Analizamos el contenido, analizamos el proceso de desarrollo de aprendizaje y encontramos el verbo operativo. Ese verbo operativo es el que me va a definir qué tipo de actividades vamos a realizar y de qué manera voy a observar el desempeño de los estudiantes en la evaluación. Algunos verbos del nivel de recordar, por ejemplo, es memorizar, localizar, describir, recuperar. Algunos verbos del nivel de comprender que va aumentando la complejidad, encontramos interpretar, inferir, clasificar, parafrasear, ejemplificar. De eso que ya leí, que me acuerdo, lo ejemplifico. Nos vamos al siguiente nivel, que es aplicar, y aquí encontramos verbos donde ya el alumno tiene la capacidad de ejecutar, de responder, de dramatizar, de demostrar lo aprendido. Eh, Algunas actividades, digamos como ejemplo, que pudieran resaltar o señalarse desde cada uno de estos verbos operativos, podemos señalar, por ejemplo, en el nivel de recordar, eh, que el alumno recuerde tres autores latinoamericanos del siglo XIX. Perfecto, lo recuerdo. Estamos hablando del nivel más bajo en la taxonomía. Que el alumno reproduzca la fórmula química del cloruro de sodio, ¿se acuerda de ella? Perfecto. Cuando pasamos al nivel de comprender, la complejidad, dijimos, va aumentando. Y aquí el alumno ya tiene la capacidad de resumir, por ejemplo, que es elaborar una lista de los puntos clave de un artículo dado, partir de algo para resumirlo de lo que él está entendiendo. Nos vamos al siguiente nivel, que es aplicar, y aquí, por ejemplo, encontramos el verbo operativo implementar, y aquí el alumno, con lo que ya aprendió, con lo que se acuerda, ya puede diseñar un experimento para observar cómo crecen las plantas en distintos tipos de suelo. Ya está aplicando el conocimiento en algo práctico que le rendirá resultados.
En cuanto a los pensamientos de orden superior, la clasificación de los verbos, decíamos que la complejidad de los verbos operativos van aumentando hasta llegar al máximo nivel que es crear. En el nivel de analizar, encontramos ya verbos operativos como investigar, clasificar, categorizar, descomponer incluso. Ya en el siguiente nivel, que es evaluar, aquí el alumno, recordemos que el objetivo es que puede emitir juicios, entonces ya puede juzgar, puede justificar, puede criticar, puede contrastar lo que se está analizando. Por último, en el nivel de crear, hablábamos de que aquí el alumno tiene que diseñar algo nuevo a partir de lo que está aprendiendo. Por eso los verbos operativos pueden ser inventar, mejorar, modificar, optimizar. A partir de estos, algunos ejemplos así de manera muy general, pudiera ser que en el nivel de analizar, en el verbo operativo diferenciar, por ejemplo, dibuje un diagrama que muestre a los personajes principales y secundarios de una novela. Ya analiza la información y desglosa esa información en diversas partes y analiza cómo se relacionan estas partes. En el nivel de evaluar, donde el alumno ya emite juicios, aquí el alumno en el verbo operativo de comprobar, por ejemplo, puede escuchar un discurso político y anotar las contradicciones que éste encuentre desde su juicio. Estamos hablando que las complejidades van aumentando hasta llegar al último nivel, que es crear, donde aquí, por ejemplo, el alumno en el verbo operativo generar ya puede generar diversas hipótesis científicas para explicar por qué las plantas necesitan luz solar. O sea, generar un conocimiento a partir de sus propias hipótesis que surgen del aprendizaje logrado de los textos analizados con anterioridad. En este sentido, es a partir de estas taxonomías o clasificaciones que podemos definir qué tipo de actividades podemos desarrollar entonces con los estudiantes, sabiendo principalmente el objetivo que persigue el contenido y el proceso de desarrollo de aprendizaje que se esté implementando. A continuación, desarrollaremos algunos ejercicios en los que precisamente partimos del contenido y el proceso de desarrollo de aprendizaje que se contiene en el programa sintético para hacer este desglose en la estructura de los contenidos, separando lo que es el objeto de estudio del verbo operativo. ¿Para qué? Para saber dónde podemos ubicar este verbo según el contenido y el PDA. Y a partir de esta categorización, saber qué tipo de actividades puedo implementar con los alumnos para alcanzar los objetivos pretendidos. Para eso, le cedo el micrófono, maestra, para que continuemos con el tema. Muy bien, muchas gracias, maestro Job. Es muy interesante, maestros, este recorrido que nos hace el maestro Job por la taxonomía de Bloom. El pensamiento de orden inferior, cuáles son los verbos, cuáles son los niveles, los 6 niveles, maestro, que estaba mencionando usted ahorita. em, no lo pierdan de vista. El pensamiento de orden inferior, cuál es el nivel? Recordar, comprender, aplicar. Nivel 1, 2, 3. Y los verbos que componen ese nivel. Porque cuando ustedes hagan el trabajo de esta sesión, van a utilizarlos. Si pueden tomar una captura a los verbos de pensamiento de orden inferior, nivel recordar, comprender y aplicar. Adelante con la captura. También tomen una captura al pensamiento de orden superior, al nivel de analizar, evaluar, crear y los verbos que componen cada uno de estos niveles de orden superior, porque cuando ustedes hagan el análisis que vamos a hacer nosotros ahorita de manera muy general, pues se van a dar cuenta que ocupan estos niveles para identificar el nivel taxonómico, identificar también la articulación por grado y por fase, analizar y reflexionar sobre la progresión.
Y obviamente, pues que también vamos a visualizar qué tipo de contenidos de los que ya trabajamos en esta sesión estamos manejando. De eso se trata la actividad de esta sesión. Es algo muy sencillo, nos va a divertir, maestros, nos va a entretener. Es entretenido estar haciendo el análisis. El análisis lo pueden hacer de manera individual o en colectivo, por campos formativos, lo pueden hacer en academias, lo pueden hacer con sus subdirectores, con sus directores. En la medida de que este análisis resulte provechoso para ustedes, se van a dar cuenta que va a fluir de manera más práctica las actividades de cada una de las fases de los proyectos que ustedes van a desarrollar. No todos los contenidos se trabajan en proyectos, eso ya lo hemos visto con nuestros maestros. Hay contenidos que los voy a trabajar de manera aislada. Este contenido me resulta pertinente a la necesidad que yo tengo en mi aula de trabajarlo de manera aislada. Entonces, al identificar yo el verbo, del proceso de desarrollo de aprendizaje, pues voy viendo cuáles son las actividades, cómo voy a evaluar, voy viendo si realmente ya los alumnos construyen o no un trabajo colaborativo de manera individual o por proyecto o por equipo o en la comunidad, en el proyecto escolar. Quiero hacerles mención, maestros, que en el 2023 trabajamos con el anexo al acuerdo 070823. Ahora en el 2024 ya vamos a encontrar como currículo nacional aplicable a la educación inicial o a la educación primaria, preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria. Programa sintético por fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del 2024. Este documento lo van a encontrar ustedes en línea, le ponen ustedes en el buscador, programa sintético fase 1, 2024 y les va a desplegar. No hay muchos cambios en relación al anexo al acuerdo 070823, pero sí conviene que de manera particular cada uno en sus fases haga un análisis para ver cuáles son los cambios. Ustedes, maestros, les repito, son los especialistas en su fase, son los especialistas en su disciplina y son los que pueden determinar los contenidos si hubo modificaciones o no. Es parte del análisis que hay que hacer, ¿no? Miren, quisiera yo abordar todas las estructuras de los contenidos y los PDA por fases, la fase 1, la 2, la 3, la 4. Es una probadita nada más de un ejemplo por campo formativo. La sesión de hoy no la queremos extender, queremos que sea algo más claro, más específico. Vamos al campo formativo del lenguaje en la fase 1, en la inicial, y vamos viendo el contenido. Las diferentes formas de los lenguajes para la expresión de las necesidades, intereses, emociones, afectos y sentimientos. Estoy segura que ya identificaron qué tipo de contenido es el que tenemos aquí en la fase 1. Y ustedes pueden escribirlo ahí en el chat si ya identificaron el tipo de contenido con base en lo que ya les expliqué en esta sesión. Vámonos con el PDA. Fíjense bien en el verbo. Construye vínculos afectivos a través de los diferentes lenguajes verbales y no verbales. Es un solo verbo, construir. ¿Qué está haciendo el niño de maternal en la fase 1? Pues está construyendo vínculos afectivos. ¿De qué manera queremos que ese alumno, que ese niño construya esos vínculos afectivos? Utiliza diversas estructuras del lenguaje oral, maternés, balbuceo, los juegos metalingüísticos y las narraciones para la expresión lingüística. También el PDA que maneja este contenido es experimenta la lengua de relato cotidianamente, favoreciendo la capacidad de imaginar, de organizar, el tiempo de relajarse en los cuentos, de reflejarse en los cuentos y poemas y de aprender a narrar. Fíjense bien, el primer verbo que encontramos en el PDA es construye. Es un pensamiento de orden superior, pertenece al nivel de crear,
la construcción, es como ya dentro de las últimas etapas. Entonces nosotros tenemos que organizarlo. ¿Por qué? Porque es un nivel que finalmente lo que nosotros hagamos, utilizar, experimentar, lo va a llevar a construir. Y en eso, maestros, radica la articulación y la progresión. O sea, la articulación viene siendo la relación que existe entre las diferentes etapas o fases. Se concibe, cómo concibe el conocimiento. Nosotros tenemos que tener claro cómo el alumno va a ir concibiendo ese conocimiento. ¿Qué tiene que hacer primero? Utilizar, experimentar y luego construir. Esa sería, pues, de manera lógica, la organización, porque estoy identificando cómo voy a articular y cómo voy a ir viendo la progresión dependiendo del nivel taxonómico. Por eso les dije ahorita que es importante tener, pues, las capturas de pantalla de la taxonomía de Bloom en los pensamientos para poder nosotros organizarnos y que identifiquemos qué es lo que tendría que hacer primero el alumno en los procesos de desarrollo de aprendizaje. Acuérdense que los PDA no vienen estructurados para que de esa manera tal cual los trabajen. Ustedes los pueden adaptar, ustedes los pueden organizar. Si se dieron cuenta, la estructura de los contenidos y los PDA que ustedes rescaten de su programa sintético, pues nos va a ir llevando a nosotros a la identificación del nivel taxonómico. Vamos viendo ahí el ejemplo igual de la fase 1, de la fase inicial, el contenido, los beneficios que otorga una alimentación perceptiva para niños y sus familias. Este contenido, oigan, lo vamos a ver de manera recurrente. O sea, ¿es un contenido de qué tipo entonces? Es un contenido transversal, porque lo encontramos en todos los niveles, lo vamos a ver desde inicial hasta secundaria. El PDA, fíjense bien qué tan sencillo, disfruta las experiencias de alimentación manifestando señales de hambre y saciedad. O sea, aparte de disfrutar el niño, también va a manifestar después de que disfrute. Eso hay que considerar si qué pensamiento de orden se encuentra, el reconocer, porque lo está reconociendo, lo disfruta, lo reconoce para poder manifestarlo, para poder, y lo recuerda, ¿no? O sea, recuerda ese disfrute que él tiene de los alimentos. Vámonos directamente a preescolar, a la fase 2. El contenido es gráfica de ideas y descubrimientos al explorar los diversos textos que hay en su comunidad y otros lugares. ¿Cuál es el PDA? Comunica a diversas personas mensajes con distintos propósitos. Comunica viene siendo comprender, que es de orden inferior, porque en la medida en que ellos comuniquen, se están expresando, ¿no? Nos vamos rapidito a los siguientes contenidos, clasificación y experimentación. Si se fijan, cada uno de los campos formativos está trabajando contenidos muy similares. Entonces, nos damos cuenta nosotros que estos contenidos, pues, hace que evolucionen las ideas en la medida en que van pasando en cada una de las fases. Cómo en preescolar disfrutaban, cómo en la fase inicial, en la fase 1 disfrutaban, y cómo ahora este mismo contenido pues evoluciona para decir consumo de alimentos y bebidas que benefician la salud de acuerdo con los contextos socioculturales. Pero también aquí en la fase 2 de preescolar, el consumo de estos alimentos sanos propios de su comunidad y la creación de huertos. Fíjense bien todo lo que ya se realiza en preescolar. Si nada más en la inicial disfrutaban de los alimentos para distinguir uno y otro, si tenían o no tenían hambre, en preescolar ya los alumnos promueven, fíjense, encontramos, consumen y promueven, crean, ya el nivel es un nivel superior. Hay
verbos de nivel inferior, ya hay verbos de nivel superior. Hay que organizarlos, hay que identificarlos y hay que ver cuál es la articulación y cuál es la progresión que tiene cada uno de ellos. Ustedes, maestros, en sus trabajos, en trabajo que van a hacer ustedes para completar la sesión 4, es esto, identificar este verbo de uno de los contenidos y ver a qué nivel taxonómico pertenece y ver si se encuentra presente en la fase anterior, en la fase de preescolar o en el caso de primaria, si está presente en preescolar, si está presente en inicial o si está presente en los de secundaria en primaria. Y van a ir identificando cómo va aumentando el nivel de complejidad de cada uno de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y así nos vamos haciendo el análisis en primaria, en la fase 4, entrevistas con personas de la comunidad para conocer diversos temas. Un tema que podemos adaptar, pues, es la alimentación. ¿Cuál es el PDA? Que comprendan la utilidad de elaborar cuestionarios para obtener la información que se desea y reconocer las diferentes, de la diferencia de preguntas cerradas y abiertas con el tema de la alimentación que hemos estado trabajando en algún proyecto colaborativo, comunitario o áulico o incluso escolar, ¿no? Y vamos viendo, miren, en el campo formativo del humano a lo comunitario, cómo se promueve, cómo se distinguen los hábitos saludables para promover bienestar. Mientras que promovemos, también estamos haciendo esa promoción, pero también distinguimos los alimentos para promover la alimentación saludable. Y igual, de la misma manera, en la fase 4 vamos detectando contenidos, PDA, y vamos identificando los verbos, vamos identificando el nivel taxonómico en cada uno de ellos para poder ir haciendo ese análisis que nos va a ayudar a enriquecer. Igual, de la misma manera, nos va a apoyar el maestro Job aquí con la estructura de la fase 6, los contenidos y los PDA. Adelante, maestro. Muy bien, gracias, maestra. Continuando precisamente con este desglose de contenidos desde el programa sintético, sabemos que el objetivo entonces es encontrar ese verbo operativo que defina qué es lo que va a realizar el estudiante, pero también el objeto de estudio, qué es y para qué lo va a hacer. Entonces, esta actividad o esta ejemplificación que se está realizando a través de cada una de las fases es porque la actividad o el producto de esta sesión lo señalaban hace un momento, es precisamente esto. Cada uno de ustedes, desde la fase en la que se desempeñan, pues elegirán contenidos y elegirán procesos de desarrollo de aprendizaje y los desglosarán de esta manera. Encontrarán el verbo operativo y lo ubicarán en el nivel taxonómico en el que se encuentran. Otro ejemplo es la fase 6, por ejemplo, el contenido que dice expresar la función creativa del español en la expresión de necesidades e intereses de la comunidad. Aquí, hablando de los procesos de desarrollo de aprendizaje de primer grado, segundo y tercero, podemos encontrar que en primer grado el alumno identifica una situación problemática de la comunidad haciendo uso del pensamiento crítico para plantear diversas formas creativas de resolverlas y ya nos marcan aquí incluso, por ejemplo, con un cuento. En esta ocasión, pues el PDA nos ayuda y nos dice, lo podemos realizar a través de un cuento, pero recordemos, encontramos o identificamos el nivel taxonómico del verbo operativo y ubicamos este verbo de identificar en el nivel 1 de recordar. Y el objetivo de recordar es asegurar que los estudiantes puedan recordar precisamente datos, fechas, definiciones. Entonces, el nivel es el más bajo, parte del nivel más bajo en primer grado, pero en segundo grado aumenta un poco la complejidad, ya que el proceso de desarrollo de aprendizaje es expresar mediante un ensayo una postura crítica sobre necesidades, intereses y problemas de la comunidad. Aquí el verbo operativo expresar entra o se clasifica en el nivel 2
de comprender, donde recordemos que se le pide al alumno que expliquen en sus propias palabras un tema estudiado, es decir, que se verifique que los estudiantes comprendan el material y puedan expresarlo en un en lenguaje sencillo, que en esta ocasión el alumno lo estará haciendo a través de un ensayo. De igual manera, este mismo contenido, pero pasando a tercer grado, se va hasta el último nivel taxonómico, que es crear, porque precisamente el verbo operativo es crear, y dice, crear textos literarios de distintos géneros para ofrecer una propuesta de solución a problemas de la comunidad. Aquí, desde primer grado, el alumno ya está identificando problemas, pero en primer grado no se le pide que realice, digamos, una propuesta de solución desde la complejidad de crear. Simplemente le dice, identifica. El objetivo es identificar esas problemáticas. Aquí ya en tercer grado, el alumno, aparte de identificar, tendrá que crear textos literarios de distintos géneros para ofrecer una propuesta de solución al problema. Es decir, ¿qué nos marca la pauta para saber qué hacer con los alumnos en cada uno de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje? Nos los marca el verbo operativo. El verbo operativo que clasificamos en los diversos niveles de la taxonomía, en este caso de Bloom. Partiendo de esto, este es el ejercicio que estarán realizando cada uno de ustedes. Aquí vamos del mismo modo en la fase 6 y en cada uno de los campos, por ejemplo, en saberes y pensamiento científico, en lo que es biología, es el mismo ejercicio. Encontramos el contenido, pero en este caso el contenido de primer grado tiene 2 PDA. Los 2 PDA se clasifican considerando su verbo operativo, y a partir de esto definimos qué tipo de actividades realizar con él. Aquí nosotros, para cuestiones de esta presentación, vamos a hacer un pequeño paréntesis para telesecundaria, ya que si bien es cierto, todo cada una de las 6 fases surge del programa sintético. A partir de este programa sintético y de los contenidos que en él se incluyen, pues definimos y organizamos las actividades que vamos a hacer con los alumnos, los proyectos que vamos a estar realizando. Pero es importante, en el caso de telesecundaria, conocer las particularidades de esta modalidad dentro del Plan de Estudios 2022, donde encontramos que a partir del programa sintético que consideramos en cada uno de los niveles, en cada una de las modalidades de educación básica, telesecundaria específicamente diseña una dosificación de contenidos integrados, que es este documento que tenemos ahí proyectando, que surge precisamente del programa sintético. Es decir, telesecundaria, basándose en los contenidos del programa sintético, diseña una dosificación de contenidos en las que, a partir de la fusión, digamos, de diversos contenidos del programa sintético, diseña contenidos integrados más globales que buscan desarrollar en los estudiantes diversas intenciones didácticas para desarrollar el aprendizaje. De este modo, en telesecundaria entonces se parte de esta dosificación de contenidos integrados. Oye, pero ¿y el programa sintético? La dosificación de contenidos integrados parte del programa sintético. Se buscan alcanzar los objetivos pretendidos considerando las intenciones didácticas de los contenidos integrados que se incluyen en este documento de dosificación de contenidos integrados. Así pues, podemos ver en pantalla que del programa sintético, la dosificación de contenidos integrados específicamente para telesecundaria, este documento es de carácter nacional para cada uno de los estados de la República, de igual manera para la modalidad de telesecundaria en general. Podemos ver que encontramos los contenidos que se incluyen en el programa sintético, y a partir de este se genera un contenido integrado, se fusionan los contenidos del programa sintético y se desarrolla un contenido integrado.
ese contenido integrado, de igual manera, pues busca alcanzar diversos procesos de desarrollo del aprendizaje. ¿Y qué PDAs? Pues los que eh, eh, pertenecían, digamos, a los contenidos que se están fusionando del programa sintético y que el mismo documento nos muestra, pero que a partir de esos procesos de desarrollo de aprendizaje surgen las intenciones didácticas de los subcontenidos. ¿Cómo es esto entonces? Entonces, en telesecundaria se parte de una dosificación de contenidos integrados, la cual no es otra cosa más que la fusión de contenidos del programa sintético para crear contenidos integrados que generen subcontenidos, y cada uno de estos subcontenidos es un proyecto académico que viene en nuestro libro de proyectos. Es decir, del programa sintético surgen los contenidos integrados. Para alcanzar el contenido integrado, trabajo 3 subcontenidos. Cada subcontenido es un proyecto académico del libro, donde viene desarrollado en mi libro de proyectos. Ok, ¿y cuántos son? ¿Cuántos proyectos, cuántos contenidos integrados entonces son los que trabaja telesecundaria? Son 15 para lenguajes, 15 para saberes, 12 para ética, naturaleza y sociedades y 6 para de lo humano y lo comunitario. En este sentido, 45 subcontenidos para lenguaje, para saberes, 36 para ética y 18 de lo humano y lo comunitario. O sea que en mi libro de proyectos de telesecundaria, en sus 3 tomos, en total son 144 proyectos académicos que vienen desarrollados para implementarse con los estudiantes. Ahora bien, ya de manera desglosada en trimestre, podemos encontrar que en un trimestre los alumnos estarían trabajando con alrededor de cada uno de estos contenidos integrados y sus subcontenidos, o bien cada uno de estos contenidos integrados y sus proyectos académicos, según sea el caso. Pero aquí la cantidad de subcontenidos de 144 proyectos para el ciclo escolar en sí, pues es muy grande. Por eso la recomendación que hace la coordinación académica a nivel nacional es unificar subcontenidos, unificar todavía más los PDA para poder desarrollarlos en proyectos que permitan alcanzar los objetivos pretendidos en el programa sintético, porque hay que recordar que todo surge del programa sintético y cada uno de los contenidos que vienen en ese programa sintético son irrenunciables. De esta manera, si bien es cierto que se fusionaron para ser desarrollados en la dosificación de contenidos integrados, es necesario no dejar ninguno por fuera. Partiendo de esto, no, y considerando el ejercicio de desglose o análisis de contenidos que se está realizando en cada una de las modalidades, en telesecundaria a través de esta dosificación de contenidos, nosotros entonces también podemos hacer este análisis de contenidos. ¿Por qué? Porque a partir de los PDA que se incluyen y de la intención didáctica, encontraremos el verbo operativo y el objeto de estudio que se pretende. ¿Para qué? Pues para saber qué tipo de actividades estaremos desarrollando con los estudiantes. Y visto de manera de ejercicio, encontramos que un contenido integrado, por ejemplo, dice prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación mediante ecuaciones lineales y cuadráticas, interpretando la información a través de medidas de tendencia central y dispersión. Ojo, si yo busco este contenido en el programa sintético, no lo voy a encontrar, porque es un contenido integrado que surge como resultado de la fusión de varios contenidos del programa sintético que se encuentra en la dosificación de contenidos. De este contenido integrado, entonces, un subcontenido, recordando que son 3 subcontenidos para cada contenido integrado, es es usar medidas de tendencia central y el rango con la revisión de datos para la formulación de hipótesis. Me estoy dando cuenta que encuentro el verbo operativo de formular
dentro de la descripción del subcontenido sobre las consecuencias del exceso, carencias de nutrimentos y la incidencia de enfermedades como caries e hipertensión. Ojo, el subcontenido parte de una intención didáctica que contiene el documento de dosificación de contenidos integrados, pero también es importante, maestro de telesecundaria, ver la intención didáctica, pero también voltear a ver el PDA. ¿Por qué? Porque dentro del PDA se define precisamente qué es lo que el alumno tiene que desarrollar en sí. Entonces, el subcontenido lo define como usar medidas de tendencia central, pero si analizo el PDA, dice, usa e interpreta las medidas de tendencia central y me especifica moda, media, aritmética y mediana. Si lo veo en el subcontenido, no lo voy a encontrar. Entonces es importante, maestro de telesecundaria, este desglose de contenidos, analizarlo desde la intención didáctica, pero también desde el PDA, porque al final de cuentas me permitirá saber qué es lo que tengo que desarrollar en sí con el alumno y a partir de esto saber qué actividades implementar y de qué manera lo voy a evaluar. Entonces, es un ejercicio similar como lo venimos haciendo en los diversos niveles en cada una de las fases. A manera de conclusión. Muy bien, maestro. Creo hacer pertinente este comentario, hacer énfasis. El maestro Job es un referente a nivel nacional en telesecundaria. Él es director de telesecundaria y este nivel pues ha adquirido una estrategia, ha trabajado pues de manera muy profunda en esta organización de los contenidos y de los subcontenidos. No confundamos telesecundaria con secundaria. Es un manejo muy especial el que telesecundaria está haciendo durante el ciclo escolar y están trabajando todavía, maestro Job, ¿verdad? En estos análisis pues muy profundos que también pues determinan la autonomía de trabajo de cada uno de los docentes. Pero ¿qué tan útil tiene en su práctica docente el análisis de la estructura de los contenidos? ¿Cómo están estructurados? ¿Cuál es el verbo operativo? ¿Cuál es el nivel taxonómico? ¿Cuál es la progresión? ¿Cómo van progresando? ¿Cómo van subiendo estos niveles? ¿Para qué es importante? Para identificar precisamente esta progresión y poner un mayor énfasis al trabajo, a las actividades y a la evaluación. Para articular estos contenidos, deben de llevar un orden estos contenidos. Hay que identificar el tipo de contenidos, organizarlos para articularlos y analizar la progresión. Y aquí la parte medular y la que yo creo que es el referente principal de todos los directores y los subdirectores, planificar pertinentemente las actividades. Y con esto estamos trabajando durante este ciclo escolar, planificar cómo estamos planificando los docentes, qué elementos de la planificación estamos considerando, qué análisis de manera autónoma, individual y colaborativo estamos haciendo los docentes para llegar a la planificación. Estamos atendiendo los niveles de pensamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estamos evaluando el progreso de los aprendizajes de los estudiantes y creo, maestros, esta utilidad en su práctica docente hay que considerarla y hay que ver que el trabajo colaborativo pues siempre va a ir cambiando, es dinámico y necesario, ¿no? La importancia del análisis. En el plano didáctico que ustedes elaboran, permite jerarquizar con mayor facilidad las actividades de la fase 1 del proyecto, respetando la diversidad, avanzando y aprendiendo de distintos niveles de complejidad. Ya sea que algunos estudiantes logren llegar a recordar, comprender, mientras otros pueden lograr la síntesis, la evaluación, la creación, dependiendo de sus habilidades y de su competencia. Y creo que en esta sesión
al abordar este tipo de contenidos, nos damos cuenta de la necesidad del análisis que ustedes van a llevar a cabo. Maestros, es el producto de la sesión, donde ustedes van a escribir en el formato 4 contenidos, 4 PDA del campo formativo, de la fase que ustedes estén trabajando, ya sea en la inicial, preescolar, en primaria, en secundaria o en telesecundaria. Van a ubicar estos contenidos, van a identificar el verbo, los PDA y los verbos. Aquí, maestros, pueden considerar 1, 2 o 3 PDA. Hay contenidos que nada más tienen un PDA, ¿no? Sobre todo los encontramos ahí en la fase inicial. Van a identificar el verbo, cuál es el objeto de estudio, a qué se refiere, qué estamos tratando de lograr, el nivel taxonómico en el contenido, por eso la importancia de que tomaran una captura ahorita los niveles, pero de la misma manera se encuentran estos en plataforma. El nivel taxonómico en los contenidos en los PDA. Yo ahí, a manera de recomendación, les sugiero también identificar en la tipología de contenidos qué tipo de contenidos es el que estuvieron ustedes abordando y en qué nivel de progresión se encuentra, nivel superior o inferior o superior, ¿no? En el orden del pensamiento y en los distintos niveles de la taxonomía. Con esto, maestros, creo que nos despedimos y agradecemos la atención, esperando que toda esta información que abordamos durante esta sesión haya sido de utilidad y siga siendo de utilidad en el acompañamiento que estamos llevando a cabo en este periodo y en esta fase. Agradecemos, maestro Job, su participación también el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Fátima Gabriela Laguna Morales y maestro Job Fernando Campos. Muchísimas gracias por su explicación, extraordinario de veras todo lo que nos han comentado aquí. Hay muchísimos buenos comentarios en el chat. Si los estuvieron observando, posteriormente hablaremos también de algunas indicaciones que se les van a dar. Y por supuesto a la maestra Yatlanexi y al maestro Daniel, intérpretes de lengua de señas. Muchísimas gracias. Compañeras y compañeros que están en este momento vía línea tomando este curso tan importante, decirles que queremos que sepan que es muy importante que al momento que ustedes pongan alguna observación, alguna pregunta en el chat, se identifiquen con su sección sindical. Esto les va a permitir a los coordinadores y a sus facilitadores, por supuesto, que estén en contacto con ustedes. Y decirles que igualmente están siendo leídos en el momento que ustedes ponen algún mensaje, alguna inquietud, estamos nosotros al pendiente de todo ello. Es decir, que también en las secciones sindicales, todos los coordinadores y por supuesto quien los acompañan están al pendiente. Hay una pregunta que hacen ustedes que ¿cómo se registra en el pase de lista? Les comentamos que en cada sección sindical sus coordinadores les hacen llegar ese pase de lista, es decir, comuníquense con quienes están ustedes en contacto directo para que sepan dónde pueden pasar lista. Hay un formulario que a nivel nacional se emite, lo deben de recibir inmediatamente que concluye la sesión, ya sea del curso o del diplomado si también se encuentran inscritos. Este formulario igualmente es compartido por los coordinadores. Y bueno, por último, las diapositivas. Hay mucha petición de que quieren ustedes el material. También estas diapositivas son compartidas con los coordinadores y se les hace saber que deben de ser enviadas a ustedes porque es la herramienta que necesitan para que ustedes puedan elaborar sus tareas. Pues decirles y agradecerles a todos de parte de nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, y por supuesto todo el agradecimiento por estar el día de hoy. Recuerden que tenemos una próxima cita el miércoles 13 de noviembre y pues no falten, aquí los estaremos esperando. Muchísimas gracias a todas y a todos, agradecerles también a la Comisión Nacional que se encuentra con nosotros aquí presente. Saluden a todos nuestros compañeros, un abrazo, buenas noches y gracias.